Este documento, si lo podemos mostrar, este documento denominado Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad, el proceso marxista-leninista en Chile, 1974. Vean ustedes qué interesante. Y es un documento, vean ustedes el logo de la OEA. Es decir, este es el resultado de una investigación que hizo una delegación o comisión de la OEA luego de la salida del poder del expresidente Salvador Allende en Chile. Llegó la comisión de la OEA y este documento recoge todas las entrevistas que esta delegación hizo con los diferentes sectores e instituciones allá en Chile, y que hoy, pues como usted lo ha estado viendo, es una radiografía de lo que ha pasado aquí en Honduras. Fíjense que este documento informa o revela que en el gobierno de Allende, él instauró una frase o un emblema que entonces se denominaba el poder popular. En 1970, el partido de Salvador Allende, Unidad Popular, creó el emblema de su gobierno al que llamó el poder popular, como instrumento para la destrucción de las Fuerzas Armadas y la policía, bien por la llamada vía pacífica o en último caso por la vía violenta o armada, según se desprende de ese informe. Señor Joya. Bueno, bastará entonces hacerme una pregunta. Si habrá dentro de los términos de este informe alguna similitud entre la estrategia del poder popular de Salvador Allende. Bastará entonces preguntarnos si habrá alguna similitud entre la estrategia del poder popular de Salvador Allende y la estrategia del poder ciudadano de Manuel Zelaya Rosales en Honduras, cuando se vilipendió y desprestigió a nuestras Fuerzas Armadas por el simple hecho de no acatar una orden judicial. Dentro de esa estrategia que establece el mismo informe de la OEA, se define, en base al pensamiento de Lenin, inscrito en las obras completas en su tomo 32, esto decía: en condiciones de inexistencia de guerra civil, como estamos en Honduras, con una situación internacional favorable, como estaba el expresidente Zelaya en Honduras, deberá procederse con más suavidad, con más cuidado, con más condescendencia, para hacer posible y necesario una transición más lenta, más cautelosa, más sistemática hacia el social comunismo, a través de la existencia o de la estrategia de la coexistencia pacífica marxista-leninista. Obviamente, vimos al expresidente Zelaya en los últimos momentos desesperado, porque el tiempo se le estaba acortando. Y tan es así que la semana recién pasada, el día jueves, emite un decreto. Este jueves pasado, emite un decreto presidencial que lo tienen guardado y oculto en el momento oportuno previo a la consulta popular, y que es publicado en el diario La Tribuna con el gran titular: cambio de las reglas a última hora. Lo que en principio se suponía ser una encuesta no vinculante para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con una urna el día de las elecciones, lo convierte y lo amplía dentro de la pregunta para entrar en el contexto de una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras yo quisiera que usted leyera exactamente lo que dice el decreto, solo para refrescar un poco la situación que se daba. La encuesta de opinión para este domingo, inicialmente se previó que iba, por parte del Ejecutivo por supuesto, que iba a consultarle a la población si estaba o no de acuerdo en que en las elecciones del 29 de noviembre se instalara una cuarta urna, en la cual, en esa urna, se le preguntara a la población si estaba de acuerdo en convocar a una constituyente, póngale en una fecha no determinada. Pero esa es una decisión de instalar la cuarta urna, que obviamente tendría que ser legal y toda la cuestión, lo cual nunca fue, y sin embargo por eso las cosas se dieron como se dieron. Pero la intención original de la encuesta, según trascendió por el mismo Ejecutivo al principio, cuando dio a conocer esta actividad, era
preguntarle a la población si estaba o no de acuerdo en instalar en las elecciones generales de noviembre una cuarta urna, que a su vez consultara si estaba de acuerdo con una asamblea constituyente. Lo que nos dice el señor Joya es que las cosas cambiaron a última hora. Este jueves, o sea, hace 3 días, las cosas cambiaron. Ese decreto no había sido publicado en la Gaceta. No había sido publicado, y al igual que todas las estrategias subrepticias y de engaño que vino utilizando el gobierno del poder ciudadano por la vía de la coexistencia pacífica para llevarnos un sistema totalitario como el que hay en Cuba y como el que hay, en este caso, en Venezuela, establece ya dentro del decreto lo que dice a continuación. ¿Está usted de acuerdo, como pregunta, no?, que en las elecciones generales de 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria? Ya no le están preguntando si quiere la cuarta urna, le están preguntando que decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué razón? Porque el presidente Zelaya ya no tenía tiempo, tenía que ganar tiempo y tenía que acortar tiempo. Y cuando yo lo escucho decir a él en sus conferencias internacionales el día de ayer, como lo está haciendo hoy, y dice que la encuesta no era vinculante, ¿por qué entonces ayer, antes y en su última comparecencia ante embajadores de diferentes países, él ya dice y afirma que el resultado de la encuesta va a ser agregado a la petición al Congreso para que se decrete la cuarta urna el 29? Si no es vinculante, ¿por qué la tiene que agregar? Es decir, esto podía habernos llevado a que, si las cosas caminaban como él pretendía, podía haber convocado a la constituyente antes de las elecciones de noviembre. Muy posiblemente. Pero fíjese bien, acuérdese que toda esta estrategia está vinculada al respaldo del poder popular. Millones de lempiras se gastaron en el proceso del poder ciudadano desde el inicio, porque se necesitaba esa base popular que el expresidente Zelaya estuvo utilizando para chantajear, para presionar a las instituciones del Estado en función de los intereses de la estrategia de la coexistencia pacífica marxista-leninista. ¿Usted nos quiere decir que todo ese lenguaje, que todas esas personas que estaban apoyando la intención del presidente Zelaya, algunos campesinos, algunos obreros, algunos sindicalistas, toda esa gente fue engañada? Yo le voy a ser franco. Yo le puedo garantizar a usted que muy pocas personas conocían en Honduras el verdadero pensamiento ideológico y la estrategia del expresidente Zelaya, vinculado a la asesoría directa de lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo en Venezuela a través del presidente Hugo Frías. Fíjese usted algunas similitudes consistentes entre el gobierno en aquel entonces de Salvador Allende y Manuel Zelaya Rosales en Honduras, 1970-2009. En el estudio de la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos, presentado en 1974, concluyó: el gobierno de la Unidad Popular, presidido por el doctor Allende, había violentado sistemáticamente la Constitución de la República desde sus primeros días de poder. Asimismo, transformando al país en un país de crítica situación general, después de casi 3 años de gobierno allendista, precisamente por su actuación al margen de la ley. El expresidente Zelaya lo ha dicho hoy internacionalmente, que él nunca violentó ningún tipo de ley. Y nosotros podemos empezar a ver, y el mundo va a empezar a conocer en la medida que vengan todas esas delegaciones internacionales y de embajadas, el rosario de violaciones a la Constitución y de ilegalidades, ejemplos de algunas: nombrar un vicepresidente bajo una figura legal inexistente y por tanto inconstitucional. Segunda, congelar y retrasar la presentación del presupuesto nacional ante el Congreso durante un periodo histórico de casi 1 año. ¿Para qué, Edgardo? Para manipular y presionar al Poder Legislativo y al Poder Judicial, dejándolo sin recurso hasta para las cuestiones más básicas. Tercero,